El ruido de las esposas metálicas cerrándose alrededor de mis muñecas resonó como un disparo. «Immigration, manos arriba». Los gritos en inglés llenaron el pequeño apartamento de Houston donde había vivido durante 9 años. «Por favor», supliqué mientras me empujaban hacia la furgoneta. «Tengo trabajo, no soy criminal». Pero para ellos yo era exactamente eso, una mexicana ilegal que había cruzado la frontera buscando una vida mejor. 9 años limpiando oficinas desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. 9 años enviando cada peso a mi familia en Guadalajara, y ahora todo se derrumbaba. Intenté acceder a mis $45,000 de ahorros guardados durante 9 años de sacrificio absoluto, pero el sistema no fue diseñado para escuchar historias. Yo era solo un número más en la máquina de deportación. Cuando el autobús cruzó el puente hacia México, llevaba solo 47 pesos mexicanos. Todo lo que había ganado se había quedado del otro lado de la frontera. Recordé el día que dejé a mis 3 hijos, Alejandra de 7 años, Miguel de 5 y Sofía de 18 meses. Recordé cómo Alejandra lloraba. «Mami, no te vayas». Recordé vivir de frijoles y arroz para enviar dinero. Recordé las llamadas con mis hijos que cada vez se volvían más frías. 9 años de sus vidas perdidos, persiguiendo un sueño que terminó en deportación. Cuando el taxi se detuvo frente a mi antigua casa, me quedé paralizada. La casa que veía no era la choza deteriorada que recordaba. Era una casa decente, con paredes pintadas, ventanas completas y jardín con flores. ¿Cómo era posible? Cuando toqué la puerta, la abrió una joven hermosa. Era Alejandra, ya no la niña de 7 años, sino una mujer de 16, elegante y confiada. «Mamá», me dijo temblando, «finalmente llegaste a casa». Y fue entonces cuando comprendí que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi sacrificio. Mi nombre es Rosa Elena Morales. Fui deportada pensando que había fracasado, pero lo que descubrí me demostraría que a veces las historias más devastadoras esconden finales inesperados. Antes de continuar con esta historia real que demuestra cómo el sacrificio de una madre migrante puede transformar vidas de maneras inimaginables, quiero pedirte un favor muy especial. Escribe en los comentarios de qué país y ciudad estás viendo este video. Quiero saber dónde están todas las personas que, como Rosa Elena, han sacrificado todo por sus familias. Quiero ver cuántos países nos están viendo y crear una comunidad de personas que entienden el verdadero significado del sacrificio maternal. Así que, por favor, pausa el video ahora mismo y escribe: «Viendo desde tu ciudad, tu país». Es un comentario simple, pero me ayuda enormemente a entender quiénes están del otro lado de la pantalla compartiendo esta historia conmigo. La historia que estás por escuchar cambiará tu perspectiva sobre el éxito, el fracaso y lo que realmente significa ser madre en tiempos de crisis económica. Rosa Elena regresó a México pensando que había perdido 9 años de su vida. Lo que descubrió fue exactamente lo contrario. Ahora sí, vamos a la primera parte de esta historia que te dejará sin palabras. Pero lo que yo no sabía cuando descendí de ese autobús de deportación con solo 47 pesos en mi bolsillo era que mi hermana Rosa me había estado observando con una expresión que no lograba descifrar. No era lástima, no era tristeza, era algo completamente diferente que me tomaría días entender. El taxi avanzaba lentamente por las calles de Guadalajara, mientras yo miraba por la ventana tratando de reconocer mi propia ciudad. 9 años es mucho tiempo. Las tiendas que recordaba ya no existían. Había nuevos edificios donde antes había lotes vacíos. El barrio había cambiado, pero ¿cuánto? «Esperanza», me dijo Rosa finalmente, rompiendo el silencio incómodo. «Hay cosas que necesitas saber antes de ver a los niños». «¿Qué tipo de cosas?» «Cosas buenas,
cosas que te van a sorprender. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría sorprenderme después de todo lo que había vivido? Después de cruzar el desierto, trabajar como esclava y ser deportada como criminal. Cuando el taxi se detuvo frente a la dirección que recordaba, me quedé paralizada mirando por la ventana. La casa de vecindad deteriorada, con sus paredes descascaradas y su techo de lámina oxidada, había desaparecido. En su lugar había una casa pequeña pero digna, pintada de color crema, con ventanas de vidrio completo, una puerta de madera sólida y un pequeño jardín frontal con flores. Rosa, ¿estás segura de que es aquí? Completamente segura, hermana. Pero esta casa no es la casa que dejé. No, no lo es. Es la casa que tú construiste. No entendía sus palabras. Yo había construido esto. ¿Cómo? Cuando toqué la puerta escuché voces adentro, voces jóvenes, risas, música suave. Y entonces la puerta se abrió y vi a una joven hermosa que tardé varios segundos eternos en reconocer. «Mamá», me dijo Alejandra con lágrimas, corriendo por sus mejillas, «finalmente llegaste a casa». Era mi hija, pero no era la niña de 7 años que había dejado. Era una mujer joven de 16, alta, elegante, con el cabello recogido en una cola de caballo profesional, vestida con un uniforme de preparatoria que se veía nuevo y limpio. Sus ojos tenían esa inteligencia que yo siempre había soñado verle. Me abrazó fuerte y por un momento no pude hablar. Solo lloré. Lloré por todos los años perdidos, por todas las llamadas telefónicas insuficientes, por todas las noches que me había preguntado si había tomado la decisión correcta. «Déjame ver tu cara, mi amor», le dije finalmente, tocando su rostro como si necesitara confirmar que era real. «¿Estás tan grande? ¿Tan hermosa? Mamá, pasa. Miguel y Sofía están adentro. Estamos haciendo la cena para celebrar tu llegada». Entré a la casa y me quedé sin aliento. El interior era simple pero acogedor. Había muebles básicos pero dignos. Un sofá color café que se veía confortable. Una mesa de comedor con 6 sillas, un televisor pequeño en la pared, cortinas limpias en las ventanas, fotos familiares en marcos sencillos. No era lujo, pero era un hogar de verdad. Nada que ver con el cuarto de vecindad donde los había dejado, donde dormíamos todos en colchones en el piso, donde el techo goteaba cuando llovía, donde teníamos que compartir un baño con otras 5 familias. «Mamá», una voz masculina me sacó de mi trance. Era Miguel, mi hijo de 14 años. Ya no era el niño pequeño, de 5 años que recordaba. Era un adolescente alto, con brazos musculosos que hablaban de trabajo físico, vestido con jeans limpios y una camiseta roja. «Miguel», susurré, y él también me abrazó. «Mamá, bienvenida. Hemos esperado este día durante tanto tiempo». Y entonces vi a Sofía, mi bebé. Ya no era la bebita de 18 meses que apenas hablaba. Era una niña de 9 años, con el cabello trenzado perfectamente, vestida con un uniforme escolar impecable, cargando un libro en sus manos. «¿Tú eres mi mamá, que está en Estados Unidos?», me preguntó con esa curiosidad infantil que me partió el corazón. «Sí, mi amor. Soy tu mamá que estaba en Estados Unidos, pero ahora está aquí contigo para siempre». Sofía me abrazó tímidamente, como si estuviera conociendo a una extraña, porque para ella yo era exactamente eso. No me recordaba. Había sido demasiado pequeña cuando me fui. Mi madre salió de la cocina secándose las manos en el delantal. A sus 78 años se veía cansada pero fuerte, con ese brillo en los ojos que solo tienen las mujeres que han visto demasiado. «Esperanza, mija, finalmente estás en casa». «Mamá», la abracé sintiendo su cuerpo frágil contra el mío. «Gracias. Gracias por cuidarlos todos estos años. No tienes que agradecerme nada. Hice lo que cualquier abuela haría. Pero tus hijos, Esperanza, tus hijos son especiales. Los criaste bien, incluso desde lejos». Esa noche
Cenamos juntos por primera vez en 9 años. Alejandra había preparado pollo con arroz, Miguel había hecho ensalada y Sofía había puesto la mesa con un cuidado meticuloso que me hizo sonreír. «Mamá», me dijo Alejandra mientras comíamos, «tengo que mostrarte algo». Se levantó y regresó con una carpeta llena de documentos. Eran certificados escolares, diplomas, cartas de reconocimiento. «Estos son mis certificados de preparatoria. Fui la mejor estudiante de mi generación durante los últimos 3 años». «¿La mejor estudiante?», repetí, sin poder creer lo que escuchaba. «Sí, mamá. Tengo promedio de 10 y tengo una beca parcial para estudiar administración de empresas en la Universidad de Guadalajara». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin control. Mi hija, la niña que había dejado en la pobreza, ahora tenía una beca universitaria. «¿Y tú, Miguel?», le pregunté. «Yo trabajo en un taller mecánico después de clases», me dijo con orgullo. «Don Raúl, el dueño, dice que tengo talento natural para las máquinas. Me paga 80 pesos al día por 3 horas de trabajo». «¿Trabajas y estudias?». «Sí, mamá. No quería que tuvieras que mandar dinero extra para mis gastos personales. Quería aprender a ganar mi propio dinero como tú me enseñaste». Y Sofía, mi bebé, me mostró su cuaderno de la escuela lleno de calificaciones perfectas y estrellas doradas. «Mamá, soy la mejor lectora de mi clase. La maestra dice que leo como niña de 12 años». Me quedé sentada en esa mesa, rodeada de mis 3 hijos que habían crecido sin mí, pero que habían aprendido las lecciones más importantes. Trabajo duro, responsabilidad, educación, orgullo. «¿Cómo?», fue todo lo que pude decir. Mi madre sonrió. «Cada peso que mandabas, Esperanza, se usaba exactamente como tú indicabas. Primero para comida y educación, después para mejorar la casa poco a poco. Tus hijos siempre supieron que su mamá estaba trabajando muy duro en Estados Unidos para darles oportunidades. Pero esta casa», dije mirando alrededor, «¿cómo pagaron todo esto?». «Con tu dinero, mamá», explicó Alejandra. «Durante 9 años mandaste $400 cada 2 semanas. Son $800 al mes. En pesos mexicanos, eso es aproximadamente 10,000 pesos mensuales». La matemática me golpeó como un puñetazo. Había estado mandando 10,000 pesos al mes durante 9 años. «La abuela administró el dinero perfectamente», continuó Miguel. «Primero arregló el techo de la vecindad para que no nos lloviera encima. Después compró colchones nuevos para todos. Después pintó las paredes. Poco a poco, con el dinero que sobraba después de comida y escuela. Y hace 2 años», agregó Rosa, «cuando el dueño de la vecindad quiso vender, ya tenían suficiente ahorrado para el enganche de esta casa». «¿Compraron esta casa?». «La estamos pagando», explicó mi madre. «Con las remesas que sigues mandando, podemos pagar la hipoteca mensual y todavía sobra para todo lo demás». Me quedé en silencio procesando esta información. Yo había pensado que mi dinero solo alcanzaba para sobrevivir. Nunca imaginé que había construido algo permanente, algo que mis hijos podían tocar, habitar, llamar hogar. «Mamá», me dijo Sofía con esa honestidad brutal que solo los niños tienen, «la abuela nos cuenta historias sobre ti todas las noches. Dice que eres la mujer más valiente del mundo porque te fuiste lejos para darnos una vida mejor. ¿Y tú qué piensas, mi amor?». «Pienso que la abuela tiene razón. Mis amigas de la escuela tienen mamás que están aquí, pero viven en casas peores que la nuestra, y no tienen uniformes nuevos ni libros. Nosotros tenemos todo eso porque tú trabajaste muy duro». Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, me quedé sentada con mi madre y Rosa en la pequeña sala. «Esperanza», me dijo mi madre tomando mi mano, «tus hijos no te guardaron rencor por haberte ido. Ellos entendieron que lo hiciste por amor, pero perdí 9 años de sus vidas. Sí, pero les diste un futuro que nunca habrían tenido si te hubieras quedado». Rosa agregó, «Hermana, ¿sabes cuántas familias de este barrio reciben remesas de Estados Unidos ahora?».
¿O cuántas? 5. Tu ejemplo inspiró a otras mujeres a tomar la misma decisión. María del edificio de al lado se fue hace 3 años. Lupita se fue hace 2. Todas enviando dinero a sus familias, todas transformando sus barrios. Me convertí en ejemplo. Te convertiste en leyenda, sonrió Rosa. La gente de aquí te llama la valiente. Dicen que eres la prueba de que el sacrificio maternal puede cambiar destinos. Las palabras de mi hermana me llenaron de una emoción que no había sentido ni cuando ahorré los primeros $10,000 en Estados Unidos. No era orgullo por el dinero, era orgullo por el impacto. A la mañana siguiente caminé por el barrio con Alejandra. Ella me señalaba los cambios. ¿Ves esa casa azul, mamá? Esa es la casa de Doña María. Su esposo está en Los Ángeles mandando dinero. Antes vivían en un cuarto sin ventanas. Ahora tienen 2 recámaras. ¿Y esa tienda nueva? Es de don Fernando. Su hijo está en Houston. Con el dinero que manda, don Fernando pudo expandir su negocio. Ahora da trabajo a 5 personas del barrio. Cada casa tenía una historia. Cada familia había sido tocada directamente o indirectamente por las remesas de Estados Unidos. El barrio que había dejado en pobreza extrema ahora tenía casas pintadas, niños con uniformes escolares limpios, pequeños negocios floreciendo. «Mamá», me dijo Alejandra mientras caminábamos, «hay algo más que necesitas saber». «¿Qué cosa?» Durante estos 9 años, muchas veces los maestros me preguntaban por qué sacaba tan buenas calificaciones. Les decía que tenía una mamá en Estados Unidos que se estaba matando trabajando para darme oportunidades y que no podía desperdiciarlas. Sus palabras me partieron el corazón de la manera más hermosa posible. Todos en mi escuela saben quién eres. Saben que cruzaste el desierto, saben que trabajas limpiando oficinas, saben que nunca te compraste ropa nueva para poder mandar más dinero a casa. ¿Cómo saben todo eso? Porque yo se los conté. Porque quiero que entiendan que el éxito no es vergonzoso cuando viene del sacrificio honesto. Esa tarde, mientras descansaba en mi nueva cama, en mi nueva casa, recibí una visita inesperada. Era un hombre de unos 55 años, bien vestido pero no ostentoso, que se presentó como don Fernando Aguirre. «Señora Esperanza», me dijo quitándose el sombrero, «soy el dueño de la tienda de abarrotes más grande del barrio. ¿Podemos hablar?» «Por supuesto, don Fernando. ¿En qué puedo ayudarle?» «En realidad, soy yo quien quiere ayudarla a usted. Durante 9 años he visto lo que hizo por su familia desde Estados Unidos, pero también he visto lo que su familia hizo aquí con las oportunidades que usted les dio. No entiendo. Sus hijos son los jóvenes más respetados del barrio, señora Esperanza. Alejandra ayuda a otros niños con sus tareas después de clases sin cobrar. Miguel enseña mecánica básica a los muchachos sin trabajo. Sofía organiza actividades de lectura para los niños más pequeños. ¿En serio? Sí. Ellos aprendieron de su ejemplo que el éxito no es solo para uno, sino para compartir con la comunidad. Don Fernando sacó una tarjeta de su bolsillo. «Voy a abrir una segunda tienda en el barrio de al lado, y quiero que usted sea la gerente». Me quedé callada, segura de que había escuchado mal. «¿Gerente? Don Fernando, yo no tengo experiencia gerenciando una tienda». «Señora Esperanza, usted gerenció las finanzas de una familia desde 3,000 kilómetros de distancia durante 9 años. Manejó el presupuesto de una casa completa ganando dinero en Estados Unidos y gastándolo inteligentemente en México. Si eso no es experiencia en administración, no sé qué lo es». Su lógica era irrefutable. ¿Cuál sería mi salario? 8,000 pesos mensuales para empezar, más un porcentaje de las ganancias si la tienda es exitosa. También incluye seguro médico para usted y sus hijos. Era menos de lo que ganaba en Estados Unidos limpiando oficinas, pero era suficiente para vivir cómodamente. En México, y más importante, era dinero que podía ganar estando con mis hijos. «Don Fernando,
¿Puedo preguntarle por qué me está ofreciendo esta oportunidad? Porque durante 9 años usted invirtió en este barrio. Cada peso que mandó se convirtió en mejoras para las casas, en educación para los niños, en esperanza para las familias. Usted demostró que las mujeres de aquí podemos lograr cosas increíbles cuando tenemos determinación. Ahora yo quiero invertir en usted. Quiero que se quede aquí, que sea parte de la prosperidad que está llegando a esta comunidad, que sea un ejemplo vivo de que se puede triunfar sin tener que dejar a la familia para siempre. Acepté la oferta inmediatamente. Esa noche, reunida con mis hijos en nuestra pequeña sala, les conté sobre la propuesta de don Fernando. ¿Vas a aceptar, mamá?, preguntó Miguel. Ya acepté. Alejandra sonrió. Mamá, ¿te das cuenta de lo que significa esto? ¿Qué significa, mija? Significa que tu sacrificio finalmente terminó. Significa que ya no tienes que estar lejos de nosotros para darnos una vida digna. Significa que ganaste. Pero yo sabía que la historia no había terminado. Todavía quedaban los $45,000 congelados en mi cuenta bancaria de Houston. Todavía quedaban preguntas sobre mi deportación. Todavía quedaba la sensación de que algo más grande estaba por venir. Lo que no sabía era que mi regreso a México apenas era el comienzo de una transformación que cambiaría no solo mi vida, sino la vida de cientos de familias como la mía. Mi nombre es Rosa Elena Morales. Fui deportada pensando que había perdido todo, pero lo que descubrí al regresar a mi barrio me enseñó que a veces perdemos batallas para ganar guerras, que a veces el fracaso es solo el preludio del éxito, y que el amor de una madre, cuando se combina con trabajo honesto y determinación inquebrantable, puede mover montañas que parecían imposibles de escalar. Pero lo que yo no sabía durante esas primeras semanas administrando la tienda Esperanza era que mi historia estaba a punto de tomar un giro completamente inesperado que cambiaría no solo mi vida, sino la de cientos de familias como la mía. Un mes después de haber empezado a trabajar para don Fernando, mientras atendía a clientes y aprendía los detalles del negocio, llegó a la tienda un hombre joven que no parecía ser cliente habitual del barrio. Vestía traje formal, llevaba un maletín de cuero y tenía esa presencia profesional que inmediatamente te dice que viene de un mundo diferente al nuestro. «Señora Rosa Elena Morales», me preguntó con voz educada. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Carlos Mendoza. Soy periodista investigativo de Televisa Nacional. ¿Podríamos hablar en privado?» Mi corazón se aceleró. Un periodista de Televisión Nacional quería hablar conmigo. Una mujer deportada que administraba una tienda de abarrotes en un barrio popular de Guadalajara. Le pedí a mi asistente que atendiera la tienda y llevé a Carlos a la pequeña oficina en la parte trasera. Él sacó una grabadora y una libreta, pero antes de empezar me miró con una expresión que mezclaba curiosidad y respeto. «Señora Rosa Elena, durante las últimas semanas hemos estado investigando casos de mujeres mexicanas deportadas de EEU, que han logrado transformar sus comunidades al regresar. Su nombre apareció repetidamente en nuestras entrevistas». ¿Mi nombre? Carlos abrió su libreta mostrándome notas escritas a mano. Don Fernando nos contó sobre la mujer extraordinaria que había contratado. Varias familias del barrio nos hablaron sobre la señora de Estados Unidos que había inspirado a otras mujeres. Sus propios hijos nos dieron una entrevista que nos dejó sin palabras. ¿Mis hijos hablaron con ustedes? Alejandra, Miguel y Sofía nos contaron una historia increíble sobre su madre que sacrificó 9 años de su vida para transformar el destino de su familia. Sentí lágrimas llenando mis ojos. ¿Qué dijeron exactamente? Carlos sacó su grabadora digital. ¿Puedo reproducir parte de la entrevista? Asentí sin poder hablar. La voz de Alejandra llenó la pequeña oficina. Mi mamá es la mujer más fuerte del mundo.
Cuando tenía 7 años no entendía por qué se había ido. Pensaba que no nos amaba lo suficiente, pero ahora con 16 años entiendo que se fue precisamente porque nos amaba demasiado. Cada peso que mandaba representaba horas de su vida que sacrificó por nuestro futuro. Después escuché la voz de Miguel. Quiero que el mundo sepa que las madres como mi mamá son las que construyen países, son las que cambian destinos, son las que demuestran que el amor verdadero a veces requiere sacrificios terribles. Para cuando terminó la grabación, yo estaba llorando sin control. Señora Rosa Elena, me dijo Carlos, queremos hacer un documental sobre su historia, no solo sobre usted, sino sobre las miles de mujeres como usted que mantienen a flote a México con sus remesas desde EEU. Durante la siguiente semana, Carlos y su equipo filmaron cada aspecto de mi vida. Grabaron la tienda, entrevistaron a don Fernando, documentaron las casas renovadas del barrio, filmaron a mis hijos en la escuela y el trabajo. Pero la parte más impactante del documental fue cuando Alejandra habló directamente a la cámara. Hay gente que critica a las madres migrantes, que dicen que abandonaron a sus hijos. Pero yo les pregunto, ¿qué harían ustedes si sus hijos tuvieran hambre? Si no pudieran darles educación, si no tuvieran futuro. Mi mamá no nos abandonó, nos salvó. El documental Remesas del Corazón, la historia de Rosa Elena, se transmitió 3 semanas después en horario estelar. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mi teléfono no paró de sonar durante días. Reporteros de otros canales querían entrevistas. Organizaciones de apoyo a migrantes me invitaron a dar conferencias. Mujeres de todo el país me escribían contando sus propias historias de sacrificio y separación. Pero la llamada más importante llegó 4 días después de la transmisión. ¿Señora Rosa Elena Morales? Sí, habla ella. Mi nombre es Roberto Hernández. Soy abogado especializado en casos de deportación. Vi su documental y creo que puedo ayudarla a recuperar su dinero de Houston. ¿Recuperar mi dinero? Pero fui deportada. Pensé que lo había perdido para siempre. Hay un proceso legal para recuperar fondos de personas deportadas. Es complicado y toma tiempo, pero tengo buenos contactos en Houston. Creo que tenemos un caso sólido. Roberto me explicó que trabajaba por porcentaje. Si no recuperábamos el dinero, yo no pagaba nada. Si lo recuperábamos, él se quedaba con el 30% y yo recibía el 70%. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? Altas. Usted trabajó, pagó impuestos, nunca fue arrestada por nada que no fuera inmigración. Su deportación fue administrativa, no criminal. Además, ahora tiene visibilidad pública que puede presionar a las autoridades estadounidenses. Firmé los papeles esa misma tarde. Durante los siguientes 3 meses, mientras Roberto trabajaba en mi caso, mi vida cambió de maneras que jamás habría imaginado. Me invitaron a dar charlas en universidades sobre migración femenina. Organizaciones de derechos humanos me pidieron que fuera su portavoz. Incluso el gobierno municipal me ofreció un puesto como asesora en temas de familia y migración. Pero lo más significativo fue el impacto en mi barrio. 5 mujeres más decidieron regresar voluntariamente de Estados Unidos después de ver mi historia, sabiendo que podían reconstruir vidas dignas en México. 10 familias más empezaron a recibir remesas de parientes que se habían ido inspirados por mi ejemplo. El barrio que había sido símbolo de pobreza extrema ahora era conocido como Barrio Esperanza, en honor a lo que mi sacrificio había generado. Una tarde de julio, mientras cerraba la tienda, recibí la llamada que había estado esperando durante meses. Señora Rosa Elena, habla Roberto. Ganamos. Recuperamos $30,500 de su cuenta. Después de mi porcentaje, usted va a recibir $22,050. $22,050. Era más dinero del que mi familia había visto junto en toda su historia. ¿Cuándo puedo recibir el dinero?
La transferencia se hará en 2 semanas, pero hay algo más que necesita saber. ¿Qué cosa? Su caso ha llamado la atención de las autoridades estadounidenses. Hay una investigación abierta sobre posibles irregularidades en su deportación. ¿Irregularidades? Sí, al parecer, el operativo donde fue arrestada estaba dirigido específicamente a lugares con alta concentración de trabajadoras domésticas latinas. Podría ser discriminación racial y de género disfrazada de control migratorio. Las palabras de Roberto me dejaron sin aliento. ¿Está diciendo que mi deportación podría haber sido ilegal? Eso es lo que están investigando. Si encuentran evidencia sólida, usted podría recibir compensación adicional y posiblemente la oportunidad de regresar a Estados Unidos con estatus legal. Esa noche, reunida con mis hijos en nuestra sala, les conté sobre la recuperación del dinero y la posible investigación. «Mamá», me dijo Alejandra, «¿qué vas a hacer con todo ese dinero?» Había estado pensando en esa pregunta durante semanas. Con $22,050 podía hacer muchas cosas: comprar completamente nuestra casa, expandir el negocio, asegurar la universidad de Alejandra. «Voy a hacer algo que nos beneficie a todos», les dije. «Voy a usar la mitad para asegurar la educación de ustedes 3 y comprar nuestra casa. La otra mitad la voy a invertir en expandir la tienda y convertirla en algo más grande». Miguel me miró con admiración. «Mamá, ¿sabes lo que eso significa?» «¿Qué significa, mijo?» «Significa que tu sacrificio en Estados Unidos no solo nos salvó a nosotros, va a seguir beneficiando a la comunidad durante años». 2 semanas después, cuando el dinero llegó a mi cuenta bancaria mexicana, lloré de alegría por primera vez desde mi deportación. No eran lágrimas de dolor, sino de triunfo. Al día siguiente fui al banco y transferí $8,000 para pagar completamente nuestra casa. Otros $5,000 fueron a un fondo educativo para mis 3 hijos, y $9,050 fueron a expandir la tienda de don Fernando, quien aceptó hacerme socia minoritaria del negocio. «Rosa Elena», me dijo don Fernando mientras firmábamos los papeles, «usted acaba de convertirse en empresaria. Ya no es solo empleada, es dueña». Esa noche celebramos en familia, no con una fiesta costosa, sino con una cena simple en casa preparada por todos juntos. Alejandra hizo arroz, Miguel preparó carne asada, Sofía puso la mesa y mi madre hizo su postre especial. «Mamá», me dijo Sofía mientras comíamos, «¿te arrepientes de haberte ido a Estados Unidos?» La pregunta me tomó por sorpresa. «No, mi amor, porque si no me hubiera ido, no estaríamos aquí hoy. No tendríamos esta casa, no tendrías tus oportunidades, no seríamos quienes somos». «¿Pero valió la pena perder 9 años con nosotros?», Alejandra intervino. Antes de que yo pudiera responder, «Sofía, mamá no perdió 9 años, nos dio una vida entera, hay una diferencia». Esa noche, acostada en mi propia cama en mi propia casa pagada completamente, entendí algo fundamental. No había sido deportada en fracaso. Había sido promovida a una vida que jamás habría logrado si me hubiera quedado en Estados Unidos como indocumentada eternamente. Los $45,000 que había perdido inicialmente se habían convertido en $22,050 recuperados, más una casa propia, más un negocio próspero, más 3 hijos educados y orgullosos. Pero mi historia aún no había terminado. La investigación sobre mi deportación apenas estaba comenzando, y lo que descubrirían cambiaría no solo mi vida, sino las vidas de cientos de mujeres que habían sido deportadas bajo circunstancias similares. Y lo más importante, finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. No era Estados Unidos, no era simplemente México, era el puente entre ambos países, la voz de las madres invisibles, el ejemplo vivo de que el sacrificio maternal puede transformar no solo familias, sino comunidades enteras.
Pero lo que yo no sabía era que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás podría haber imaginado. 3 meses después de haber recuperado mi dinero y establecerme como empresaria en el barrio Esperanza, recibí una llamada que cambiaría no solo mi destino, sino el de cientos de familias migrantes. Era un miércoles por la mañana cuando mi teléfono sonó mostrando un número con y prefijo de Estados Unidos. Por un momento sentí pánico. ¿Sería ICE otra vez? ¿Querían deportarme de nuevo? ¿Señora Rosa Elena Morales?, preguntó una voz masculina en inglés con acento hispano. Sí, soy yo, respondí con cautela. Habla Agent Michael Rodríguez, de la Oficina de Investigaciones de ICE. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre su caso de deportación. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieren? Señora Morales, su deportación está bajo investigación federal. Creemos que usted fue víctima de un fraude migratorio masivo. ¿Podría venir mañana al consulado estadounidense en Guadalajara a las 10 a.m.? Esa noche no pude dormir. Fraude migratorio. ¿Qué significaba eso? Roberto, mi abogado, me acompañó al consulado. La oficina era intimidante, con banderas estadounidenses, fotos de oficiales y ese ambiente de autoridad que me hacía sentir pequeña e insignificante. El agente Rodríguez resultó ser un hombre hispano de unos 40 años con expresión seria pero comprensiva. Junto a él había una mujer rubia que se presentó como la fiscal federal Sarah Williams. Señora Morales, comenzó el agente Rodríguez en español. Durante los últimos 6 meses hemos estado investigando una red criminal que operaba en Houston. Una red que se especializaba en deportar inmigrantes trabajadores para robar sus bienes. ¿Robar sus bienes?, pregunté sin entender. La fiscal Williams tomó la palabra en inglés que Roberto tradujo. Señora Morales, el operativo que la arrestó no fue aleatorio. Tenemos evidencia de que alguien reportó específicamente su ubicación, sus horarios de trabajo y la cantidad aproximada de dinero que tenía ahorrado. Las palabras me golpearon como un martillo. ¿Alguien me denunció deliberadamente? No solo la denunció, continuó el agente Rodríguez. Alguien les pagó a agentes corruptos de ICE para que la arrestaran específicamente, sabiendo que tenía $45,000 en cuentas bancarias que después robarían. Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Están diciendo que la deportación de mi clienta fue parte de un plan criminal organizado? Exactamente, confirmó la fiscal Williams. Hemos arrestado a 12 agentes de ICE, 6 empleados bancarios y 15 civiles que participaban en esta red. Su método era simple: identificar inmigrantes indocumentados con ahorros substanciales, deportarlos rápidamente usando operativos ilegales y después robar su dinero. Mi mente procesaba la información a máxima velocidad. ¿Pero quién sabía sobre mis ahorros? Yo nunca le dije a nadie cuánto tenía. La fiscal me mostró una fotografía. Era un hombre joven, hispano, de unos 25 años. Lo reconocí inmediatamente y sentí náuseas. ¿Conoce a esta persona? Es Luis, susurré. Vivía en mi apartamento. Llegó 6 meses antes de mi deportación. Luis Mendoza, nombre real David García, agente encubierto que trabajaba para la red criminal. Su trabajo era infiltrarse en comunidades de inmigrantes, ganar confianza, identificar objetivos con dinero y coordinar las deportaciones. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Luis había sido el compañero de apartamento tímido que siempre hacía preguntas sobre nuestros trabajos, nuestros horarios, nuestras finanzas. Había comido en nuestra mesa. Había escuchado nuestras historias, todo mientras planeaba nuestra destrucción. ¿Cuántas personas fueron víctimas de esta red?, preguntó Roberto. Más de 300 durante los últimos 5 años, respondió el agente Rodríguez. El total robados supera los $8.7 millones. La magnitud del crimen era abrumadora. Yo no había sido la única.
Había 229 familias más que habían perdido todo como yo. ¿Qué significa esto para mi clienta?, preguntó Roberto. La fiscal Williams sonrió por primera vez. Significa que su deportación fue ilegal. Significa que tiene derecho a regresar a Estados Unidos inmediatamente con estatus legal permanente como víctima de crimen federal. Y significa que tiene derecho a compensación sustancial del gobierno estadounidense. «Estatus legal permanente», repetí sin poder creer lo que escuchaba. «Visa U», explicó Roberto. «Es una visa especial para víctimas de crímenes graves. Le daría residencia legal en UU, con posibilidad de ciudadanía después de 3 años. Después de 9 años como indocumentada, después de ser deportada como criminal, ahora me ofrecían estatus legal». «¿Y la compensación?», preguntó Roberto. «El gobierno estadounidense está preparado para ofrecer $500,000 en Mildenstein, compensación por los daños sufridos, más la restitución completa de todo el dinero robado que aún no ha sido recuperado. $500,000, $500,000. También queremos que testifique en el juicio contra esta red criminal», agregó la fiscal Williams. «Su testimonio ayudaría a condenar a personas que han destruido las vidas de cientos de familias». Esa noche, reunida con mis hijos, les conté toda la verdad sobre mi deportación. Las lágrimas corrieron por los rostros de Alejandra, Miguel y Sofía, mientras procesaban que su madre no solo había sido víctima del sistema migratorio, sino de criminales organizados. «Mamá», me dijo Alejandra con furia en los ojos, «tienes que testificar. Tienes que asegurarte de que esas personas paguen por lo que hicieron». «Pero eso significa regresar a Estados Unidos», les dije. «Significa dejarlos otra vez». Miguel tomó mi mano. «Mamá, nosotros ya estamos grandes. Ya no somos los niños asustados que dejaste hace 9 años. Si necesitas ir a Estados Unidos para buscar justicia, hazlo. Estaremos bien». Sofía, mi bebé de 9 años, me abrazó fuerte. «Mami, esta vez vas a regresar a Estados Unidos, no como la señora que limpia oficinas, sino como la señora que va a meter a los malos a la cárcel. Eso es de superhéroe». Sus palabras me llenaron de determinación. Acepté testificar. 2 semanas después, estaba en un avión hacia Houston, pero esta vez no viajaba escondida en el piso de un camión. Esta vez viajaba en clase ejecutiva, con TINS, documentos oficiales del gobierno estadounidense, con protección federal, con dignidad. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Houston y vi las luces de la ciudad donde había trabajado durante 9 años, sentí una mezcla de emociones: rabia por lo que me habían hecho, orgullo por haber sobrevivido, determinación de buscar justicia. En el aeropuerto me esperaba el agente Rodríguez, con un equipo de seguridad federal. «Bienvenida de regreso, señora Morales, esta vez como invitada de honor, del gobierno estadounidense». El contraste era poético. La última vez que había estado en este aeropuerto, estaba esposada siendo deportada. Ahora regresaba con escolta federal. Durante mi primera noche de regreso a Houston, no pude dormir. Caminé por las calles donde había trabajado durante tantos años. El edificio de oficinas donde había limpiado pisos se veía exactamente igual. El apartamento donde había vivido con las otras mujeres ahora tenía un letrero de For Rent, pero yo era completamente diferente. Ya no era la mujer asustada que había cruzado el desierto. Era una empresaria exitosa, una madre realizada, una víctima de crimen federal buscando justicia. El juicio comenzó una semana después. La sala del Tribunal Federal estaba llena de víctimas de la red criminal, periodistas, funcionarios gubernamentales y activistas de derechos humanos. Cuando me llamaron a testificar, caminé hacia el estrado con la dignidad que había ganado durante el año que pasé reconstruyendo mi vida en México.
El fiscal me pidió que contara mi historia desde el principio. Durante 3 horas describí mi llegada a Estados Unidos, mis años de trabajo honesto, mi confianza traicionada por Luis David, mi deportación traumática y mi lucha por reconstruir mi vida. Señora Morales, me preguntó el fiscal, ¿qué sintió cuando descubrió que su deportación fue parte de un plan criminal para robarle sus ahorros? Sentí rabia, respondí con voz firme, pero también sentí determinación, porque me di cuenta de que mi historia no era única. Había cientos de familias que habían sufrido lo mismo, y alguien tenía que hablar por todas ellas. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor trató de desacreditarme. Señora Morales, ¿no es cierto que usted estaba en Estados Unidos ilegalmente? Sí, respondí con calma, pero eso no le daba derecho a esas personas a robarme, a deportarme fraudulentamente y a destruir mi vida. ¿No es cierto que ahora está demandando al gobierno por dinero? No estoy demandando por dinero, respondí firmemente mirando al jurado. Estoy buscando justicia para las 300 familias que fueron victimizadas por esta red criminal. El dinero es solo compensación por el daño causado. La justicia es lo que realmente importa. Mi testimonio duró 3 días completos. Al final, el juez me agradeció públicamente por mi valor para confrontar a los criminales que habían abusado del sistema migratorio. El juicio duró 2 meses. Cada día escuchaba testimonios de otras víctimas. Mujeres que habían perdido sus ahorros de toda la vida, hombres que habían sido separados de sus familias, niños que se habían quedado huérfanos cuando deportaron fraudulentamente a sus padres. La evidencia era abrumadora. Grabaciones de conversaciones entre los agentes corruptos, documentos bancarios mostrando transferencias ilegales, testimonios de empleados bancarios que habían facilitado los robos. El veredicto fue unánime, culpable en todos los cargos. Los 12 agentes corruptos de ICE recibieron sentencias de entre 15 y 25 años de prisión. Los empleados bancarios recibieron entre 8 y 12 años. Luis David, el infiltrado que había vivido conmigo, recibió 20 años. Cuando leyeron la sentencia de Luis David, lo miré directamente a los ojos desde la galería del tribunal. Por un momento vi un destello de algo en su expresión. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? Nunca lo sabré. Después del juicio, la fiscal Williams me llevó a firmar los documentos de compensación, $500,000 del gobierno estadounidense, más la restitución de los $13,500 que aún no había recuperado, más intereses acumulados. $520,000 en total, más dinero del que había soñado tener en toda mi vida. Señora Rosa Elena, me dijo la fiscal, su valor para testificar ayudó a desmantelar la red criminal más grande de fraude migratorio en la historia de Texas. Ha hecho justicia no solo para usted, sino para cientos de familias. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora usted decide. Puede quedarse en Estados Unidos con su visa U, puede regresar a México, puede hacer lo que quiera. Es una mujer libre con justicia cumplida. Esa noche, en mi suite de hotel en Houston, llamé a mis hijos en México. Mamá, me dijo Alejandra con emoción, vimos el juicio por internet, fuiste increíble, fuiste una guerrera. ¿Vas a quedarte en Estados Unidos?, preguntó Miguel. Era la pregunta que había estado evitando durante semanas. Estados Unidos me ofrecía legalidad, oportunidades económicas, justicia cumplida. Pero México me había dado algo más valioso, el reencuentro con mis hijos y la oportunidad de transformar una comunidad. No sé todavía, les respondí honestamente, pero sé que cualquier decisión que tome será la correcta, porque finalmente tengo el poder de elegir. Y por primera vez en mi vida, esa libertad de elección era más valiosa que cualquier cantidad de dinero.
Pero lo que yo no sabía, mientras tomaba la decisión más difícil de mi vida, era que mi historia apenas comenzaba a transformarse en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Un mes después de regresar a México desde el juicio en Houston, mientras consideraba todas mis opciones, recibí una propuesta que cambiaría todo. Era una tarde de octubre cuando Carlos Mendoza, el periodista que había hecho mi documental, apareció en la tienda Esperanza con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión de emoción apenas contenida. «Rosa Elena», me dijo sentándose en mi pequeña oficina, «tengo algo increíble que contarte». «¿Qué pasa, Carlos?» «Tu historia resonó mucho más allá de lo que esperábamos. Después del documental y del juicio, has inspirado un movimiento nacional de madres migrantes. Pero hay algo más grande que quiero proponerte». Carlos abrió su carpeta mostrándome documentos de varias organizaciones internacionales. «Tengo ofertas de 3 organizaciones que quieren trabajar contigo para crear programas de apoyo a madres deportadas». La primera oferta venía de una ONG estadounidense que trabajaba con víctimas de fraude migratorio. Querían contratarme como asesora, pagándome $80,000 anuales. La segunda era de una fundación mexicana que buscaba crear centros de reinserción para deportados. Me ofrecían dirigir el proyecto con un salario de $50,000 anuales. La tercera era la más ambiciosa. Una coalición internacional de organizaciones de derechos humanos quería que fuera la cara visible de una campaña global por reforma migratoria. El salario propuesto era de $120,000 anuales, más gastos de viaje. ¿$120,000 al año? Repetí sin poder creer lo que escuchaba. Era más dinero del que había ganado en toda mi vida. «Rosa Elena», me dijo Carlos, «tu historia tiene el poder de cambiar políticas. Tienes la combinación perfecta: víctima verificada de injusticia, madre ejemplar, empresaria exitosa y alguien que puede hablar desde la experiencia real». Esa noche, reunida con mis hijos, les mostré las 3 ofertas. «Mamá», me dijo Alejandra leyendo los documentos, «cualquiera de estas opciones te daría seguridad económica para toda la vida. ¿Cuál vas a elegir?» «No sé», admití. «Cada una tiene ventajas diferentes». Miguel intervino. «¿Qué dice tu corazón, mamá? Olvídate del dinero por un momento. ¿Qué realmente quieres hacer?». Su pregunta me hizo reflexionar profundamente. Durante 9 años en Estados Unidos había trabajado para sobrevivir. Durante el último año en México había trabajado para reconstruir. Pero nunca me había preguntado qué realmente quería hacer con el resto de mi vida. «Quiero que ninguna madre tenga que pasar por lo que yo pasé», respondí finalmente. «Quiero que ninguna familia sea destruida por redes criminales. Quiero que las remesas sean vistas como lo que realmente son: amor líquido que fluye a través de fronteras». Sofía me abrazó. «Entonces ya sabes qué hacer, mami». Tenía razón. Pero mi decisión no sería ninguna de las 3 ofertas. Sería algo completamente diferente. Al día siguiente, llamé a Roberto, mi abogado, y a don Fernando, mi socio en la tienda. «Quiero crear mi propia fundación», les dije. «La Fundación Rosa Elena Morales para Madres Migrantes. Usaré la compensación de $520,000 que recibí del gobierno estadounidense como capital inicial». Roberto se quedó callado procesando mi decisión. «Rosa Elena, ¿estás segura? Eso es todo el dinero que tienes». «No es todo mi dinero», sonreí. «Tengo mi parte del negocio con don Fernando. Tengo mi casa pagada. Tengo hijos, educados y estables. Ahora quiero usar este dinero para algo que realmente importe». Don Fernando me miró con admiración. «Rosa Elena, eres la mujer más valiente que he conocido. ¿En qué puedo ayudarte?». Durante las siguientes semanas diseñamos la estructura de la fundación. Tendría 3 objetivos principales. Primero, proveer asesoría legal gratuita a víctimas de fraude migratorio y deportaciones ilegales. Segundo,
crear programas de reinserción económica para madres deportadas, ayudándolas a establecer negocios en México. Tercero, documentar historias de madres migrantes para cambiar la narrativa pública sobre migración. La noticia de mi fundación se esparció rápidamente. Voluntarios comenzaron a ofrecerse, abogados dispuestos a trabajar pro bono, psicólogos especializados en trauma migratorio, empresarios queriendo ser mentores. Pero el momento más significativo llegó 2 meses después de haber anunciado la fundación, cuando recibí una llamada desde Washington, D.C. Señora Rosa, Elena Morales. Sí, habla ella. Mi nombre es Patricia Vega. Soy asesora del Comité de Asuntos Migratorios del Congreso estadounidense. Hemos seguido su caso y su trabajo con mucho interés. El comité la está invitando oficialmente a testificar sobre reforma migratoria, testificar ante el Congreso de Estados Unidos. La mujer que había cruzado el desierto escondida ahora sería invitada a dirigirse a los legisladores del país más poderoso del mundo. ¿Cuándo sería?, pregunté. En 6 semanas. El 15 de marzo. También querríamos que trajera testimonios de otras madres afectadas por el sistema migratorio. Acepté inmediatamente. Durante las siguientes semanas, trabajé intensamente preparando mi testimonio, pero no quería hablar solo de mi experiencia. Quería llevar las voces de cientos de madres que nunca habían tenido la oportunidad de ser escuchadas. A través de la fundación, recolectamos 127 testimonios documentados de madres migrantes, mujeres que habían sido deportadas dejando hijos, estadounidenses atrás, madres que habían perdido la custodia de sus hijos por estar indocumentadas, familias destruidas por operativos de ICE. El 15 de marzo llegó finalmente. Volé a Washington, D.C., acompañada de Alejandra, quien había insistido en estar presente. Mamá, me dijo en el avión, hace 9 años te fuiste dejándome de 7 años para darme un futuro mejor. Hoy voy contigo a 16 años para verte hacer historia. La sala del Congreso era intimidante. Filas de congresistas me miraban desde sus escritorios elevados. Cámaras de televisión capturaban cada momento. Periodistas llenaban las galerías. Cuando me invitaron a hablar, caminé hacia el micrófono con documentos en mis manos y dignidad en mi postura. Honorables miembros del Congreso. Comencé en mi inglés con acento pero claro. Mi nombre es Rosa Elena Morales. Fui deportada de Estados Unidos después de trabajar 9 años limpiando oficinas, pagando impuestos, contribuyendo a la economía y viviendo honestamente. Pero no. Vine aquí a hablar solo de mí. Vine a hablar de las 127 madres cuyos testimonios traigo hoy. Madres como María, quien fue deportada mientras su hija de 8 años estaba en cirugía de corazón. Madres como Carmen, quien perdió la custodia de sus 3 hijos nacidos en Estados Unidos cuando fue arrestada por ICE. Vine a hablarles de Lupita, quien murió en el desierto tratando de regresar con sus hijos después de ser deportada. De Patricia, cuyo hijo de 15 años se suicidó 6 meses después de que ella fuera deportada. La sala estaba en silencio absoluto. Algunos congresistas tenían lágrimas en los ojos. Ustedes ven estadísticas de inmigración, continué. Nosotras vemos familias. Ustedes ven números de deportación. Nosotras vemos madres arrancadas de sus hijos. Ustedes ven control fronterizo. Nosotras vemos muros entre corazones. No les pido que abran las fronteras indiscriminadamente. Les pido que reconozcan que detrás de cada ilegal hay una historia humana, que detrás de cada deportación hay familias que se destruyen, que detrás de cada remesa hay una madre que eligió el sacrificio sobre la comodidad. Hablé durante 40 minutos. Presenté datos, mostré documentos, conté historias, pero sobre todo, hablé desde el corazón. Cuando terminé,
La congresista María Rodríguez, una latina de California, se puso de pie y comenzó a aplaudir. Otros congresistas la siguieron. Pronto toda la sala estaba de pie aplaudiendo. Después de la sesión, varios congresistas se acercaron a hablar conmigo. Prometieron trabajar en legislación que protegiera a madres migrantes de deportaciones que separaran familias. Esa noche, en mi hotel en Washington, recibí cientos de mensajes. Mujeres de todo el país me escribían contando sus historias, agradeciéndome por darles voz, ofreciéndose a ayudar con la fundación. Pero el mensaje más significativo vino de mis propios hijos. Era un video que Alejandra, Miguel y Sofía habían grabado juntos. «Mamá», decía Alejandra con lágrimas en los ojos, «hoy vimos tu testimonio en vivo por internet. Estamos tan orgullosos de ti que no tenemos palabras». «Mamá», continuaba Miguel, «durante 9 años crecimos sin ti físicamente, pero siempre supimos que estabas luchando por nosotros. Hoy vimos a esa guerrera hablar ante el Congreso estadounidense y entendimos completamente la magnitud de tu sacrificio». «Mami», concluía Sofía, «cuando sea grande quiero ser como tú, valiente, fuerte y alguien que lucha por otras personas». Lloré viendo ese video. Durante años había temido que mis hijos me guardaran rencor por haberlos dejado, pero en cambio había criado 3 seres humanos que entendían que el amor verdadero a veces requiere sacrificios imposibles. 2 semanas después de mi testimonio, el Congreso aprobó la Ley de Protección a Familias Migrantes, que establecía salvaguardas para madres con hijos ciudadanos estadounidenses. No era reforma completa, pero era un paso importante. Y yo, Rosa Elena Morales, la mujer que había cruzado el desierto escondida, había sido parte de ese cambio. Regresé a México no como deportada derrotada, sino como activista reconocida. Mi fundación comenzó a recibir donaciones de todo el mundo. En 6 meses habíamos ayudado a 43 familias a reunirse, recuperado 2.1 millones en compensaciones por fraude y entrenado a 89 madres deportadas para establecer sus propios negocios. Pero lo más importante, había convertido mi dolor en propósito, mi trauma en transformación, mi deportación en determinación. 5 años después de aquel día que regresé deportada a México, me encuentro sentada en la oficina principal de la Fundación Rosa Elena Morales, ubicada estratégicamente en la frontera entre Tijuana y San Diego. Una oficina que mira hacia ambos países, simbolizando perfectamente lo que me he convertido. Un puente entre 2 mundos. Hoy es un día especial. Hoy celebramos que la Fundación ha ayudado a reunir a 1.247 familias separadas por deportación. Hoy celebramos que hemos recuperado 47 millones en compensaciones para víctimas de fraude migratorio. Pero sobre todo, hoy celebro 5 años de haber convertido mi dolor en propósito. Miro por la ventana hacia la frontera y recuerdo a la mujer que crucé el desierto hace 14 años. Asustada, desesperada, dispuesta a cualquier sacrificio por sus hijos. Esa mujer ya no existe. En su lugar hay alguien completamente diferente. Mi teléfono suena. Es Alejandra. «Mamá, ¿estás lista para la ceremonia?» «Lista, mi amor. Hoy no. Solo celebramos el aniversario de la Fundación. Hoy también celebro que Alejandra se graduó de la universidad con honores en Administración de Empresas y ahora es la directora ejecutiva de la Fundación, que Miguel se convirtió en mecánico certificado y dirige un programa de capacitación técnica para jóvenes deportados, que Sofía, mi bebé, ahora tiene 14 años y es activista juvenil por los derechos de familias migrantes. La ceremonia se lleva a cabo en el auditorio de la Fundación, con capacidad para 500 personas. Está completamente lleno. Hay madres que hemos ayudado a reunirse con sus hijos. Hay abogados que trabajan pro bono en nuestros casos.
Hay empresarios que donan fondos. Hay funcionarios gubernamentales de ambos países. Pero las personas más importantes están en la primera fila. Mis 3 hijos, mi madre de 83 años que sigue fuerte como roble, don Fernando que se convirtió en mi mentor empresarial y Roberto mi abogado que ahora es mi socio en la fundación. También está alguien que nunca imaginé que estaría aquí. Luis García, el hombre que me traicionó, el infiltrado que planeó mi deportación. Después de 3 años en prisión, se convirtió en informante clave para desmantelar otras redes criminales. Cumplió su sentencia y ahora trabaja para la fundación, ayudando a identificar operaciones fraudulentas. Es mi forma de redención, me dijo cuando le ofrecí el trabajo. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo dedicar el resto de mi vida a ayudar a las personas que dañé. Cuando llega mi turno de hablar, camino hacia el podio con la dignidad que he ganado a través de años de lucha. Hace 5 años, regresé a México deportada, humillada, pensando que había perdido todo. Tenía solo 47 pesos en el bolsillo y una bolsa con ropa sucia. Pero lo que no sabía era que había ganado algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero. Hago una pausa mirando a mis hijos en la primera fila. Había ganado hijos que me amaban no por lo que podía darles, sino por lo que era. Había ganado una comunidad que me veía como ejemplo. Había ganado la experiencia necesaria para ayudar a miles de familias. Hoy, 5 años después, esta fundación ha transformado 1,247 vidas, pero lo más importante es que ha transformado la mía. Ya no soy una víctima de la deportación, soy una sobreviviente que usa su experiencia para crear cambio. Muestro una presentación con fotos de las familias que hemos ayudado. Madres reunidas con hijos después de años. Padres que recuperaron dinero robado. Familias que reconstruyeron vidas en México. Cada una de estas historias es un recordatorio de por qué hago lo que hago. Porque ninguna madre debería tener que elegir entre alimentar a sus hijos o estar con ellos. Porque ninguna familia debería ser destruida por leyes diseñadas sin compasión. Porque las fronteras pueden dividir territorios, pero no pueden dividir corazones. Cuando termino mi discurso, la sala se pone de pie aplaudiendo. Pero el momento más emotivo viene después, cuando una joven de unos 20 años se acerca al micrófono. Mi nombre es Lupita, dice con voz temblorosa. Hace 3 años mi madre fue deportada cuando yo tenía 17. Pensé que nunca la volvería a ver, pero la Fundación Rosa Elena me ayudó a traerla de regreso legalmente. Hoy mi madre está aquí conmigo. Una mujer de unos 45 años sube al escenario abrazando a Lupita. Ambas lloran. Toda la sala llora. Gracias, señora Rosa Elena, dice Lupita. Usted no solo nos reunió, nos devolvió la esperanza. Después de la ceremonia, mientras todos celebran, me escabullo al balcón para tomar aire fresco. Necesito un momento para procesar todo lo que ha pasado. Alejandra me encuentra ahí. Mamá, ¿estás bien? Sí, mi amor. Solo estaba pensando en todo el camino que hemos recorrido. Ella se para junto a mí, mirando hacia la frontera iluminada por las luces nocturnas. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haberte ido a Estados Unidos? Es una pregunta que me han hecho cientos de veces. Mi respuesta siempre es la misma. No, mija, porque si no me hubiera ido, no estarías estudiando universidad. Miguel no tendría su taller. Sofía no sería la activista valiente que es. El barrio donde vivíamos seguiría en pobreza extrema, y yo no habría descubierto mi propósito. Pero valió la pena perder 9 años con nosotros. Alejandra, yo no perdí 9 años. Invertí 9 años de dolor para comprar toda una vida de oportunidades, y ahora estoy usando esa inversión para ayudar a que otras madres no tengan que hacer el mismo sacrificio. Miguel y Sofía se unen a nosotros en el balcón. Mamá,
dice Miguel. Don Fernando me dijo que recibiste otra oferta del gobierno estadounidense. Es verdad. Hace 2 semanas recibí una propuesta formal para ser asesora permanente del Departamento de Seguridad Nacional en temas de migración familiar. El salario sería de $150,000 anuales. Me darían oficina en Washington, D.C. Tendría influencia directa en políticas migratorias. ¿Vas a aceptar?, pregunta Sofía con preocupación en su voz. No, respondo con certeza. Mi trabajo está aquí, en la frontera, ayudando a las familias que el sistema olvida. Pero mamá, dice Alejandra, esa posición te daría poder real para cambiar leyes. Mija, yo ya tengo poder real. Tengo el poder de 1,247 familias cuyas historias puedo contar. Tengo el poder de una fundación que crece cada día. Tengo el poder de 3 hijos extraordinarios que me apoyan incondicionalmente. Además, agregó, sonriendo, tengo algo que ningún puesto gubernamental puede comprar: libertad. Libertad para decir la verdad sin filtros políticos. Libertad para ayudar sin restricciones burocráticas. Libertad para vivir entre 2 países sin pertenecer completamente a ninguno. Esa noche, después de que todos se van, me quedo sola en la oficina revisando documentos del día. Hay 23 casos nuevos que llegaron esta semana. 23 familias más que necesitan ayuda. Entre los documentos encuentro una carta escrita a mano. La abro y comienzo a leer. Señora Rosa Elena, mi nombre es Carmen. Hace 3 semanas fui deportada después de vivir 12 años en Estados Unidos. Dejé 3 hijos allá. No sé cómo voy a sobrevivir. No sé si alguna vez los volveré a ver. Pero entonces vi un video sobre usted y su fundación. Vi que usted pasó por lo mismo y no solo sobrevivió, sino que prosperó. Eso me dio esperanza. Si usted pudo, tal vez yo también pueda. Por favor, ayúdeme. Leo la carta 3 veces. Es como leer mi propia historia de hace 5 años. Carmen es yo. Yo era Carmen. Tomo el teléfono y marco el número que aparece al final de la carta. ¿Carmen? Sí. ¿Quién habla? Habla Rosa Elena Morales. Recibí tu carta. Vamos a ayudarte. No estás sola. Escucho sollozos al otro lado de la línea. ¿De verdad me van a ayudar? De verdad. Ven mañana a la oficina de la fundación. Trae todos los documentos que tengas. Vamos a revisar tu caso y diseñar un plan. Gracias, señora Rosa Elena. Gracias por darme esperanza. Después de colgar, me quedo mirando por la ventana hacia las luces de San Diego al otro lado de la frontera. Pienso en la mujer que fui, la inmigrante asustada, la madre desesperada, la deportada humillada. Pienso en la mujer que soy ahora, empresaria exitosa, activista reconocida, fundadora de una organización que cambia vidas. Pero sobre todo, pienso en las miles de mujeres como Carmen que están ahora mismo donde yo estuve hace años. Mujeres que cruzan desiertos persiguiendo sueños, mujeres que trabajan trabajos invisibles para mantener familias visibles, mujeres que son deportadas pero nunca derrotadas. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de Alejandra. Mamá, te amo. Gracias por ser la mujer más valiente que conozco. Gracias por enseñarnos que el éxito no se mide en dólares, sino en vidas transformadas. Sonrío leyendo el mensaje. Esta es mi verdadera riqueza. No los $520,000 que recibí de compensación. No la casa que compré. No el negocio próspero que dirijo. Mi verdadera riqueza son 3 hijos que me aman, una comunidad que me respeta y 1,247 familias que tienen esperanza porque yo me negué a rendirme. Epílogo. Hoy, 7 años después de mi deportación, la Fundación Rosa Elena Morales opera en 15 ciudades fronterizas. Tenemos 47 empleados, 230 voluntarios y hemos ayudado a más de 3,000 familias. Alejandra dirige las operaciones en México. Miguel expandió su programa de capacitación técnica a 5 estados. Sofía, ahora con 16 años, escribió un libro
sobre hijos de madres migrantes que se convirtió en bestseller. Don Fernando se convirtió en mi socio principal. Juntos tenemos 7 tiendas que emplean a 89 personas del barrio Esperanza. Mi madre sigue viva a los 85 años, orgullosa de ver cómo su nieta se convirtió en directora ejecutiva, su nieto en empresario y su nieta menor en autora publicada. Y yo, Rosa Elena Morales, la mujer que fue deportada pensando que había perdido todo, descubrí que a veces tenemos que perder todo para encontrar lo que realmente importa. No soy rica en la manera tradicional, pero soy rica en propósito, en amor, en impacto. Soy rica en historias de familias reunidas. Soy rica en gratitud de madres salvadas. Soy rica en el conocimiento de que mi sacrificio no fue en vano. Mi nombre es Rosa Elena Morales. Crucé el desierto hace 14 años buscando el sueño americano. Fui deportada hace 7 años pensando que había perdido ese sueño, pero descubrí algo más poderoso. Descubrí que el verdadero sueño no está en ningún país específico. El verdadero sueño está en tener el valor de transformar tu dolor en propósito, tu trauma en triunfo, tu deportación en determinación. Y ese sueño, ese sí que nadie puede deportarte de él.